A continuación es lo más increíble y milagroso de todo. Cuando nació Charity Hawkins, todo el pueblo se había alegrado con sus padres al ver a un bebé tan hermoso y burbujeante. Por ello, no es de extrañar que el día de su entierro, la procesión hacia el cementerio contara con la presencia de un número abrumador de dolientes que habían acudido a presentar sus respetos al angelito que trágicamente se había ido demasiado pronto. Mientras la sombría procesión se dirigía hacia el lugar de descanso final, un peculiar espectáculo llamó la atención de los espectadores. En lo alto de un árbol cercano, había un cuervo con plumas de ébano que brillaban a la luz del sol. El pájaro, con sus ojos penetrantes, parecía inusualmente interesado en los acontecimientos. Su cabeza giró bruscamente para seguir cada movimiento del ataúd. Empezó a emitir unos graznidos lúgubres que resonaron en el aire y provocaron un murmullo entre la multitud. Los dolientes intercambiaron miradas curiosas, con los ojos fijos en el misterioso cuervo, que seguía vigilando el solemne acontecimiento con un extraño sentido de la comprensión y la empatía. Algunos murmuraban entre ellos, especulando por qué estaba allí aquel curioso cuervo y qué podría significar. Cuando bajaron el ataúd al suelo, el pájaro lanzó un último grito lastimero, como si se despidiera de un camarada perdido. La presencia del cuervo intrigaba a muchos. Algunos creían que era un presagio, una señal premonitoria que indicaba las desgracias que se avecinaban para la ciudad. Los murmullos de una calamidad inminente se arremolinaron entre la multitud, provocando que la inquietud y el temor se instalaran en sus corazones. En contraposición a esta creencia, había quienes creían firmemente que el cuervo podía ser un mensajero celestial, un guía etéreo encargado de garantizar que el alma de Charity encontrara la felicidad eterna en el más allá. Veían en el ave un símbolo de esperanza. Su majestuosa presencia ofrecía consuelo en medio del dolor colectivo. Sin embargo, en medio de las teorías contradictorias, hubo escépticos que desestimaron la importancia del cuervo, que no era más que un telón de fondo casual que daba un toque atmosférico a un día ya de por sí triste. Se burlaban de las nociones de superstición y capricho, refugiándose en la seguridad de la lógica y la razón. Para ellos, la presencia del cuervo no tenía un significado más profundo, sino que era un encuentro fortuito entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, el cuervo siguió cautivando la atención de los dolientes, proyectando una enigmática sombra sobre el funeral de Charity. Con su silenciosa presencia, se convirtió en un símbolo de los misterios que se esconden entre la vida y la muerte, invitando a la contemplación y a la reflexión sobre el frágil equilibrio de la propia existencia. Lo que los dolientes no sabían era que Caridad y el cuervo habían formado un hermoso y duradero vínculo en los pocos meses anteriores a su muerte. En la inocencia de su juventud, la niña se había hecho amiga del cuervo durante incontables ratos de juego en el jardín de su familia. Todos los días se sentaba en la hierba con un tentempié en su pequeña mano, y todos los días el cuervo se abalanzaba, jugueteando y lanzándose para atrapar el delicioso tesoro. A Charity no parecía importarle que la privaran de su merienda, y sus padres nunca se dieron cuenta de que otra persona se estaba comiendo su comida. Este ritual lúdico unió a las dos almas en una camaradería única, una extraña amistad que la propia niña era demasiado joven para comprender. Trágicamente, sin embargo, Charity encontró la muerte en el mismo jardín donde había florecido la primera amistad de su vida. El cuervo al que Caridad se había encariñado increíblemente estaba posado en lo alto de las ramas, con sus profundas plumas de ébano mezcladas con las sombras, observando cómo se desarrollaba la calamidad ante él. Sus agudos ojos, llenos tanto de curiosidad como de tristeza, habían observado cómo Caridad caía al suelo. Y siguió los frenéticos movimientos de sus padres mientras llamaban desesperados a una ambulancia, con la voz temblorosa por el miedo y el pánico. Mientras se llevaban a su preciosa hija, el corazón del cuervo se hundió, sintiendo el peso de una inmensa pérdida. A partir de ese momento, el cuervo lloró la ausencia de su querido amigo, y su dolorosa causa resonó por todo el jardín, ahora vacío, donde antaño la risa y la amistad habían florecido como flores bajo el cálido sol. El ambiente, antes acogedor, ahora estaba cargado de tristeza, mientras los gritos lastimeros del pájaro parecían llevar el eco de sus recuerdos juntos, grabados para siempre en su alma dolorida. ¿Pueden los cuervos llorar de verdad? Bien, este caso parecía demostrar que era cierto. Sin embargo, el destino reuniría al cuervo y a su querido compañero de juegos el día del funeral.
Mientras el ataúd descendía lentamente hacia la tierra, los agudos ojos del cuervo vislumbraron el rostro sereno de Caridad en su interior. Incapaz de resistirse a la seducción de su querido amigo, el pájaro se abalanzó graciosamente y se posó con ternura sobre la pulida superficie de madera. Mirando en las profundidades del ataúd, emitió una serie de graznidos lastimeros, aparentemente intentando despertar a Charity de su sueño eterno. La multitud, absorta ante el inesperado espectáculo, se sumió en un silencio sepulcral, como si contuvieran la respiración. Entonces, en una insondable cadena de acontecimientos, ocurrió lo impensable. Con increíble precisión, el cuervo comenzó a picotear, delicada pero persistentemente, en el rostro de Caridad mientras yacía en el ataúd forrado de terciopelo y felpa. Los jadeos de la multitud horrorizada se hicieron más fuertes, transformándose en gritos de pánico cuando su padre, un hombre alto, hombre curtido con los ojos llenos de lágrimas, se lanzó instintivamente hacia adelante, con el corazón latiéndole con una mezcla de angustia y protección, con la intención de ahuyentar al pájaro que parecía mancillar la última morada de su amada hija. Pero justo antes de que pudiera alcanzar el ataúd, el cuervo arrancó algo de la boca abierta de Caridad, una enorme y reluciente semilla que parecía brillar con una luz etérea. Con un movimiento rápido y grácil, el cuervo se elevó de nuevo hacia el cielo oscuro. Sus alas la impulsaron con elegancia hasta refugiarse en su percha, dentro del imponente roble que dominaba el cementerio. Allí, posado en una robusta rama, el cuervo fijó su penetrante mirada en el milagro que se desarrollaba, y los ojos del cuervo se llenaron de una luz. Sus ojos saltones se llenaron de una inexplicable sensación de anticipación. La multitud se quedó paralizada, con los ojos fijos en la menuda figura que yacía en el ataúd. De repente, la vulnerable figura de Charity se convulsionó. Su frágil estructura se sacudió con una fuerza inesperada, mientras cada bocanada de aire resonaba en el tenso silencio. Tosiendo y balbuceando, la niña volvió lentamente al mundo mientras los dolientes la observaban totalmente conmocionados. Era como si un milagro se hubiera desarrollado ante sus ojos, desafiando toda explicación racional. El silencio inicial de incredulidad estalló en un torbellino de gritos de júbilo, una oleada de exclamaciones de asombro que se extendió fervientemente por la atónita multitud. En ese profundo momento, la verdad se hizo innegable. Charity había sido declarada muerta por error, volviendo del borde de la eternidad al abrazo de los vivos. Sus padres, abrumados por el alivio y la incredulidad, corrieron hacia su hija resucitada. Sus corazones palpitaban con una mezcla de amor, gratitud y asombro. Lágrimas de una alegría inimaginable caían en cascada por sus rostros, con las mejillas manchadas, mientras la envolvían en un abrazo largamente esperado. El cuervo, graciosamente posado en una rama cercana, dejó de ser un mero espectador para deleitarse con la profunda satisfacción de haber desempeñado un papel fundamental en la salvación de una vida. Cuando se llamó al médico forense, este se vio obligado a revelar que se había equivocado al declarar muerta a la niña. Charity simplemente se había atragantado con una semilla a la que debía de ser terriblemente alérgica y que le había restringido gravemente las vías respiratorias y provocado problemas respiratorios. Su pulso se había ralentizado lo suficiente como para que pareciera sin vida, y el médico había considerado superfluo realizar una autopsia completa. Caridad solo había parecido muerta, pero en realidad se había aferrado a la vida con toda la fuerza que puede desplegar un bebé diminuto. Y en cuanto alguien le había sacado la semilla de la garganta, había vuelto a respirar. Solo que ese alguien no era una persona, sino un cuervo. Sus padres no podían estar más agradecidos por la disposición amistosa de su hija hacia los animales salvajes, y agradecieron al cuervo su ayuda construyendo un comedero para pájaros en su jardín. De este modo, las dos amigas podrían estar juntas siempre que quisieran, y el cuervo ni siquiera tendría que robar comida de las manos de la chica. A partir de ese momento, el mirlo ocupó para siempre un lugar sagrado en el seno de la familia de Charity y de toda la comunidad. Su presencia, un recuerdo constante y entrañable, simbolizaba el extraordinario poder de la amistad en los ilimitados milagros que se entretejen en cada rincón de nuestro magnífico mundo. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué le ha parecido esta increíble